Bienvenidos todos a este espacio que se llama Emprenderme. Mi nombre es David Gómez y justo hoy vamos a estar narrando la historia de un personaje que cambió las reglas del juego, un empresario que nunca usó una corbata en una junta directiva, un empresario bastante particular. Imagínense que hace un par de años este man regaló su empresa avaluada en más de 3.000 millones de dólares, hágame el favor. Y eso obviamente puso a temblar a Wall Street. Es una historia supremamente cautivadora que te va a estar compartiendo en este momento. Y no siendo más, vamos a hablar hoy de Yvon Chouinard, fundador de Patagonia. Y dice así, muchachos. Su historia comienza en un garaje en California, en 1957, cuando era un adolescente obsesionado con trepar rocas y que no encontraba el equipo que necesitaba. ¿Por qué esta historia es importante para ti que estás construyendo una empresa? Porque Yvon descubrió algo que la mayoría de nosotros luchamos por entender, que los principios no son enemigos del crecimiento, son su mejor combustible, que decir no al dinero fácil puede ser la decisión más inteligente que tomes y que cuando tu empresa se convierte en la extensión de quien realmente eres, el trabajo deja de sentirse como trabajo. Pero cuidado, no es una historia de final feliz instantáneo, es la historia de alguien que quebró, que casi pierde todo, que tuvo que despedir a empleados que consideraba familia y que aprendió que construir algo duradero requiere de una paciencia que nuestro mundo de resultados trimestrales no entiende. Te voy a llevar un poco por 8 capítulos de esta vida extraordinaria y vamos a caminar por el taller donde Yvon forjaba a martillazos las piezas que revolucionaron la escalada. Vamos a estar ahí cuando tomó la decisión que mató su producto más exitoso. Y vamos a entender por qué un día en 2022 decidió que la tierra fuera la dueña de Patagonia. Al final, te voy a hacer 3 preguntas que pueden cambiar la forma en que ves tu propio negocio. ¿Estás listo? Aquí vamos. Primer capítulo de esta historia que he querido crear para ustedes. El adolescente que no encontraba lo que buscaba. Noviembre de 1957. Yvon Chouinard tenía 19 años y está parado frente a un yunque en el garaje de sus padres en Burbank, California. En sus manos tiene un martillo de 4 libras y una barra de acero de alcromo molibdeno. Alcromo molibdeno. Está a punto de crear la primera pieza de lo que convertirá en un imperio de 3.000 millones de dólares. Pero retrocedamos un poco. Yvon había llegado a California cuando tenía 8 años. Su familia se mudó desde Maine buscando un clima más cálido para su madre, que sufría de artritis. Imagínate, un niño acostumbrado a los bosques fríos de Nueva Inglaterra y de repente se encuentra en el desierto soleado de Los Ángeles. Lo que marcó su infancia no fueron las aulas. Nunca fue buen estudiante, sino los fines de semana que pasaba explorando. Su padre lo llevaba a pescar truchas a la Sierra Nevada y ahí Yvon descubrió algo que cambiaría su vida: las montañas. A los 14 años se unió al club de falcones de la escuela secundaria. No era solo por los pájaros, era por la aventura de escalar acantilados para llegar a los nidos. Y ahí es donde se topó con un problema que todo emprendedor reconocerá. No existía lo que él necesitaba. Pilas a eso, no existía lo que él necesitaba. El equipo de escalada que se conseguía en esa época era europeo, pesado y francamente mediocre. Los pitons, esa pieza de metal que se clavan en las grietas de la roca, se doblaban después de usarlos unas cuantas veces. Eran caros, difíciles de conseguir y Yvon, que venía de una familia de clase trabajadora, simplemente no podía darse el lujo de estar reemplazándolos constantemente. Entonces vemos aquí como la historia de ese personaje que empieza a tener un amor por la escalada, pero al mismo tiempo empieza a reconocer la realidad y las problemáticas de ese hobby quizás, empieza también a identificar una oportunidad, como esos pitons, esas herramientas que se van clavando en las rocas, pues eran muy costosas, se dañaban y al mismo tiempo dañaban las rocas. Vamos a ver qué sigue. Entonces hizo lo que hacen los verdaderos emprendedores. Decidió resolver el problema él mismo. Pidió prestado un yunque, compró un martillo de herrero y comenzó a experimentar. Su primer pitón era
Creo que se dice Python, era una copia tosca de un austriaco. Lo golpeaba hasta darle forma, lo templaba en la estufa de su madre y luego lo probaba en las rocas de Stony Point, un lugar de entrenamiento popular entre los escaladores de Los Ángeles. Los primeros intentos fueron un desastre. El metal se quebraba, la forma no era la correcta, las dimensiones estaban mal. Pero Yvon tenía algo que muchos emprendedores perdemos en el camino: la paciencia de un artesano. Óigame eso, muchachos, la paciencia de un artesano. Tan importante es la paciencia. A veces en un mundo donde cuando emprendemos negocios queremos todo para allá. Oigan eso, la paciencia de un artesano. Cada fin de semana escalaba con sus prototipos. Cada lunes regresaba al garaje con notas mentales. Este se dobló aquí, este no entró bien en esta grieta, este se atascó y no pude sacarlo. Después de meses de prueba y error, logró crear algo mejor que lo que se vendía en las tiendas. Sus pitons eran más ligeros, más fuertes y podían usarse múltiples veces sin deformarse. La primera venta fue por accidente. Vamos a hablar ya de la primera venta. Su primera venta fue por accidente. Un escalador en Stony Point vio que Yvon estaba usando equipo diferente y le preguntó dónde lo había conseguido. Lo hice yo, respondió. Véndeme uno, le dijo el tipo. Yvon le cobró $1.50, muchachos. La primera venta de este personaje, $1.50. Esa noche en su casa se quedó despierto viendo esa moneda de 50 centavos y el billete de $1. No era el dinero lo que lo emocionaba, era el reconocimiento de que había creado algo valioso con sus propias manos. Imagínense, muchachos, toda esa historia detrás de ese primer producto, esa primera venta que tanto nos emociona, que muchas veces no es el hecho de cuánto gané por esto, sino también el reconocimiento de que alguien vio valor en eso por lo que tanto tiempo he trabajado. Y dice así: esa noche en su casa se quedó despierto viendo esa moneda de 50 centavos y el billete de $1. No era el dinero lo que lo emocionaba, era el reconocimiento de que había creado algo valioso con sus propias manos. Una breve reflexión aquí, y es que pensemos en ese último producto que compramos y que de pronto no nos convenció del todo. ¿Será que en esos productos que probamos y de alguna forma no satisfacieron nuestras necesidades hay una oportunidad detrás? Miren que aquí justamente esta historia nace de ahí, de alguien que probó unos elementos que empezó a incursionar en sus hobbies y no fueron satisfactorios para él. Se cuestionó cómo podía hacerlos mejor, más barato, de mejor calidad, y ahí empezó este negocio. Vamos para el segundo capítulo: del garaje al baúl del auto. 1958. Yvon ya no cabe en el garaje de sus padres. Los pedidos llegaban de boca en boca entre la pequeña comunidad de escaladores de California y él necesitaba espacio para trabajar. Rentó un taller pequeño en Burbank por $35 al mes. Era un espacio húmedo y mal ventilado, pero tenía lo esencial: electricidad para soldar y espacio para un yunque más grande. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque Yvon tomó una decisión que define a los verdaderos emprendedores. Decidió no buscar inversionistas ni préstamos. Pilas a esto, decidió hacerlo por su propia cuenta. No porque fuera orgulloso, sino porque entendía algo fundamental. Si iba a crear algo duradero, tenía que crecer al ritmo que él podía controlar. Repito, si iba a crear algo duradero, tenía que crecer al ritmo que él podía controlar. Su modelo de negocio era brutalmente simple. Compraba el acero, lo transformaba en pitons y los vendía directamente a los escaladores. No había intermediarios, no había publicidad, no había oficinas elegantes, solo producto, artesanía y una reputación que se construía con cada pieza que funcionaba bien en la roca. Los fines de semana cargaba sus creaciones en el baúl de un Volkswagen Escarabajo del 56 y manejaba hasta Yosemite, el epicentro de la escalada en Estados Unidos. Ahí montaba una especie de tienda improvisada en el estacionamiento, y vendía directamente a los escaladores. Imagínense esa escena, muchachos. Tipos con las manos callosas, cubiertas de polvo, examinando cada pieza como si fuera una joya. Yvon conocía a sus clientes como
a sus clientes no como datos demográficos, sino como personas. Sabía que Royal Robbins prefería los pitons más angostos para las grietas difíciles del capitán. Sabía que Warren Harding necesitaba piezas extra resistentes para sus rutas de múltiples días. Miren cómo este personaje, a través de su exploración, siendo un usuario público objetivo de su propio producto, entiende mejor esas necesidades que quizás alguien que emprende un negocio solamente por vender. Dice así: esta conexión directa con el usuario final le dio a Ibun algo que ninguna investigación de mercado puede proporcionar: feedback inmediato y brutal. Si un pitón fallaba en la roca, él se enteraba ese mismo día. Si un diseño no funcionaba, lo sabía antes de producir cientos de piezas defectuosas. Pero la parte más importante de esta época no fueron las ventas, fue la asociación que estaba a punto de formar. En 1965 conoció a Tom Frost, un ingeniero aeronáutico que escalaba en su tiempo libre. Tom tenía algo que Ibon necesitaba: conocimiento técnico profundo sobre metalurgia y diseño. Ibon tenía algo que Tom admiraba: la intuición del artesano y el conocimiento íntimo del usuario final. Su primera colaboración fue diseñar completamente los pitons, usando principios de ingeniería aeronáutica. Crearon piezas que eran 40% más ligeras que la competencia, pero 3 veces más resistentes. Mira cómo este personaje no se queda con ese prototipo inicial, sino que se asocia y busca personas expertas en diferentes áreas que complementan sus habilidades. Y con esta información, con estas sociedades, desarrolla un producto mucho más ligero, pero 3 veces más resistente. Wow, eso está muy interesante. No era solo una mejora incremental, era una revolución. El resultado fue inmediato. Los pedidos se multiplicaron. Escaladores de todo Estados Unidos comenzaron a hablar de Chouinard Equipment. No era solo por la calidad técnica, era por algo más sutil. Estos productos estaban diseñados por escaladores para escaladores. Para 1970, Ibon y Tom habían expandido su línea para incluir mosquetones, martillos y accesorios de escalada artificial. Eran los líderes indiscutibles del mercado americano de equipo de escalada, pero Ibon estaba inquieto. Había algo que le molestaba cada vez que veía las cicatrices que dejaban sus pitons en las paredes de la roca de Yosemite. Sus productos funcionaban perfectamente, pero estaban dañando los lugares que él amaba. Y es ahí donde esta historia da un giro que define todo lo que se vino después. Mira qué tan importante es esto. Ese personaje empezó a tener un producto que era muy exitoso, un producto que estaba ya aprobado por el público, validadísimo, pero empezó a notar dentro de ese mismo producto cómo, al pegarse a las rocas, también al mismo tiempo las aporreaba, las fracturaba, las dañaba. Y aquí hay una reflexión. ¿Alguna vez has considerado que el éxito de tu producto podría estar causando un problema que no habías visto? ¿Cuántas veces tenemos un panorama inicial de lo que nuestros productos solucionan? Nos lanzamos a emprender esos negocios, pero también en el camino nos damos cuenta de otros elementos que quizás no habíamos identificado y que nuestro producto está interviniendo directamente en ellos, como el caso de las rocas que agrietaba o que aporreaba los pitons de este personaje. Pilas ahí. Vamos para el tercer capítulo: la decisión que mató el negocio, pero que salvó la empresa. Dice así: primavera de 1972, Ibon está escalando la ruta Sims en Yosemite cuando se detiene a medio camino. Frente a él, en una grieta que conoce desde hace años, ve algo que lo perturba: marcas de martillo por todas partes, cicatrices en la roca que cuentan la historia de miles de pitons que han sido clavados y extraídos. Se da cuenta de algo terrible: él es el responsable. Sus pitons, que había democratizado la escalada al hacerla más segura y accesible, estaban literalmente destruyendo las montañas que él amaba. Esa noche en su campamento no pudo dormir. La ironía era brutal. Había creado la empresa perfecta para financiar su pasión por la naturaleza, pero esa misma empresa estaba dañando la naturaleza. La mayoría de los empresarios habría racionalizado la situación: si no lo hago yo, lo hará otro. Es solo un daño menor. El mercado lo demanda, pero Ibon no pensaba como la mayoría de empresarios. Al día siguiente llamó a Tom Frost con una propuesta que sonaba como suicidio comercial. Miren pues lo que le dijo este personaje:
Iban a dejar de fabricar pitons y en su lugar iban a promover una tecnología completamente diferente llamada Clean Climbing, esta escalada limpia. En lugar de clavar metal en la roca, los escaladores usarían French and Nuts, piezas que se encajan en las grietas sin modificarlas y se pueden remover sin dejar rastro. Tom pensó que Ivan se había vuelto loco. Los pitons representaban el 70% de sus ingresos. Es como si Coca-Cola decidiera dejar de vender Coca-Cola. Imagínense eso. Mira, le dijo Ivan, podemos seguir vendiéndolos hasta que no quede una grieta sin martillar en todo Yosemite, o podemos ser parte de la solución. Voy a repetir esa parte que me parece muy importante lo que está diciendo. Le dijo Ivan a Tom, podemos seguir vendiéndolos hasta que no quede una grieta sin martillar en todo Yosemite, o podemos ser parte de la solución. Decidieron apostarle todo a un catálogo de 14 páginas que no solo representaba su nueva línea de equipo, sino que incluía un ensayo completo sobre por qué la escalada limpia era el futuro. No era un catálogo de ventas, era un manifiesto. Voy a repetir esa parte. Decidieron apostarle un catálogo de 14 páginas que no solo presentaba su nueva línea de equipo, sino que incluía un ensayo completo sobre por qué la escalada limpia era el futuro. No era un catálogo de ventas, era un manifiesto. Cómo estos personajes se apropian, muchachos, de esta filosofía de la escalada limpia y la ponen como un manifiesto a reeducar a sus usuarios hacia estos nuevos productos que iban a empezar a lanzar. En la portada escribieron algo que nunca antes se había visto en la industria del equipo deportivo. Una empresa diciéndole a sus clientes que no compraran su producto más exitoso, imagínate. Los pitons de acero han sido el símbolo de la escalada durante 50 años, escribió Ivan, pero su uso repetitivo está destruyendo las grietas más populares. Los amantes de la naturaleza que somos no podemos seguir siendo parte del problema. La reacción fue inmediata y polarizada. Algunos escaladores legendarios dijeron que estaba loco, que estaba destruyendo décadas de técnica probada. Otros dijeron que era exactamente el liderazgo que la comunidad necesitaba. Mira este punto tan importante, como muchas veces esas ideas revolucionarias en principio tienen dos bandos, ¿sí? Como que se polariza. Los que están de acuerdo y los que están buscando este cambio sienten que ese es un problema real, y los que están aferrados a esa forma tradicional de hacer las cosas, que normalmente siempre van a presentar esa resistencia. Y miren lo que sigue, que es algo súper interesante. Las ventas de Python se desplomaron inmediatamente, pero algo extraordinario comenzó a suceder. Las ventas de equipo de escalada limpia se dispararon, no solo entre sus clientes existentes, sino entre un grupo completamente nuevo de escaladores que se sentían atraídos por la filosofía detrás de los productos. Como no solamente es el producto, muchachos, sino la comunidad y esa afinidad que tiene la comunidad con nuestra filosofía de empresa. Voy a repetir. Comenzó a suceder, las ventas de equipo de escalada limpia se dispararon, no solamente entre sus clientes existentes, sino entre un grupo completamente nuevo de escaladores que se sentían atraídos por la filosofía detrás de los productos. Para finales de 1973, Schwitnar Equipment no solo había recuperado los ingresos perdidos, sino que los había superado por primera vez en su historia. Y más importante aún, había creado algo que ninguna cantidad de publicidad puede comprar: respeto auténtico. Los escaladores más respetados del mundo comenzaron a promover la escalada limpia, no porque Ivan se los pidiera, sino porque genuinamente creían que era algo correcto. Royal Robbins escribió artículos defendiendo la nueva técnica. Warren Harding, famoso por su terquedad, comenzó a usar French en sus rutas más difíciles. Ivan había descubierto algo revolucionario. Cuando tus valores están genuinamente alineados con los de tus clientes, no necesitas convencerlos de nada. Ellos se convierten en tus verdaderos vendedores. Pero la lección más profunda vino después. En los años siguientes, cuando otras empresas trataron de copiar su modelo, productos técnicos respaldados por principios ambientales, sus intentos se sintieron forzados y artificiales. ¿Por qué? Porque Ivan no había desarrollado una estrategia de marketing, había tomado una decisión moral genuina y había dejado que el mercado respondiera. Esa diferencia entre autenticidad y estrategia se convertiría en el ADN de todo lo que vino después. Chachos, ¿cómo lo ven hasta ahí? Qué historia más interesante la de este personaje. Cómo empieza no solamente un interés de marketing, sino más allá de eso, un genuino interés en tener una coherencia con sus principios. Impresionante. Vamos para el cuarto capítulo.
El momento en que todo cambió de color. El momento en que todo cambió de color. 1973. Yvonne está empacando para un viaje de escalada en Escocia, cuando Malinda, su esposa, le tira una camisa de rugby que había comprado en una tienda de deportes. Pruébate esto, le dice. El cuello te va a proteger del roce del arnés. Era azul cielo con una franja amarilla. Nada especial, excepto que funcionaba perfectamente. El cuello rígido efectivamente protegía su cuello de las cuerdas y la tela aguantaba las rozaduras de la roca mejor que cualquier cosa que hubiera usado. Durante ese viaje por las Highlands escocesas, otros escaladores comenzaron a preguntarle dónde había conseguido esa camisa. De regreso a California, Yvonne fue a la tienda donde Malinda la había comprado y ordenó una docena en diferentes colores. Las puso en una canasta en su tienda de aventura con un letrero que decía camisas de rugby $5. Se vendieron en 2 días. Miren muchachos, como un mismo nicho, como una misma actividad, un mismo ejercicio, inicialmente identificas una oportunidad, pero detrás de ese producto exitoso empiezas a identificar que hay muchos otros productos que puedes seguir explorando. Ahí se encendió una luz. Yvonne se dio cuenta de que había una oportunidad enorme en crear ropa que funcionara de verdad para actividades al aire libre. No ropa que se viera outdoor, sino ropa que fuera genuinamente funcional. En esa época, si querías hacer escalada, senderismo o esquí, tenías que usar ropa militar excedente o ropa de trabajo modificada. Nada estaba diseñado específicamente para las necesidades reales de los deportes de montaña. Yvonne comenzó a experimentar. Pidió camisas de rugby directamente de Gales, pero las modificó, reforzó las costuras, cambió la posición de los bolsillos, ajustó el corte para dar más libertad de movimiento. Después vinieron los shorts de corduroy, más resistentes que los de algodón, pero más cómodos que los de lona. Luego, chaquetas de pile, un material sintético que mantenía el calor incluso cuando se mojaba, algo revolucionario para esa época. Pero el momento decisivo llegó cuando decidió el nombre para esta nueva línea de ropa. Una noche, revisando un atlas mientras planeaba un viaje de escalada, sus ojos se detuvieron en una región al sur de Chile y Argentina, Patagonia. Montañas dramáticas, glaciares, terreno inexplorado, aventura pura. Patagonia sonaba como se sentían esas montañas. Remote, rugged, romantic. Pero más importante, sonaba como un lugar donde necesitaría ropa que realmente funcionara. La primera etiqueta de Patagonia mostraba la silueta del Cerro Fitzroy, una montaña en las fronteras entre Chile y Argentina que Yvonne había visto en fotografías, pero nunca había escalado. Era una aspiración, no una conquista. La montaña perfecta, técnicamente desafiante, la montaña perfecta, técnicamente desafiante, estéticamente impresionante, pero lo suficientemente remota como para mantener su mística. El catálogo de 1973 incluía por primera vez productos tanto de Schwirner Equipment como de Patagonia, pero Yvonne insistió en algo que ninguna empresa deportiva había hecho. Cada producto tenía que venir con una historia honesta de para qué servía y para qué no servía. En lugar de modelos posando en estudios, usaba fotografías reales de escaladores, surfistas y esquiadores, usando los productos en condiciones reales. En lugar de descripciones de marketing llenas de superlativos, escribía explicaciones técnicas honestas. Una chaqueta no era la mejor del mundo, era resistente al agua en lluvia moderada, pero completamente impermeable en tormentas prolongadas. Un par de shorts no era perfecto para toda aventura, sino ideal para escalada en roca, demasiado caliente para caminatas largas en verano. Mira cómo el paso de esos términos genéricos que muchas veces se usan en el marketing al realmente hacer una propuesta tangible de lo que su producto llega a solucionar. Esa honestidad brutal se convirtió en su ventaja competitiva más grande. Los clientes confiaban en las descripciones de Patagonia porque sabían que no los estaban tratando de engañar. Pero había algo más profundo sucediendo. Yvonne estaba creando productos que reflejaban su propia relación con la naturaleza, funcional, respetuosa, auténtica. No se trataba de conquistar montañas, se trataba de estar cómodo y seguro en ellas. Aquí una breve reflexión. ¿Qué pasaría si tu producto viniera con una advertencia honesta sobre sus limitaciones? ¿Crees que tus clientes confiarían más en ti? Voy a repetir, ¿qué pasaría si tú fueras brutalmente honesto
con la realidad de tu producto, cuáles son sus atributos y sobre todo tus limitaciones. ¿Crees que tus productos confiarían más en ti? Quinto capítulo, muchachos. Cuando el crecimiento se vuelve el enemigo. Cuando el crecimiento se vuelve el enemigo. Finales de los años 80, Patagonia está creciendo a una velocidad que asusta a Avon. Las ventas se han multiplicado por 10 en 5 años. Tienen tiendas en California, Colorado, Boston. Sus productos están en más de 200 retailers en Estados Unidos y comenzando a exportar a Europa y Japón. Desde afuera todo se ve perfecto, pero Avon no puede dormir. El problema no era que el negocio estuviera mal. El problema era que estaba creciendo tan rápido que él estaba perdiendo el control de lo que Patagonia representaba. Llegamos a ese momento de crecimiento, muchachos, en nuestros negocios, ¿sí? Lo que llamamos los buenos problemas. Los nuevos empleados no entendían la filosofía. Los proveedores empezaban a presionar por bajar la calidad para mejorar márgenes. Los retailers querían más productos, más colores, más opciones. Nos estábamos convirtiendo en todo lo que odiaba del mundo corporativo, diría Avon después de una entrevista. Juntas interminables sobre pronósticos de venta, discusiones sobre números en lugar de discusiones sobre productos. El momento de crisis llegó en 1991, la economía estadounidense entró en recesión y de repente todas esas tiendas que habían pedido inventario masivo empezaron a cancelar órdenes. Patagonia se encontró con almacenes llenos de productos que nadie quería comprar y cuentas por pagar que no podían cubrir. Era la primera vez en su vida que Avon enfrentaba la posibilidad real de la bancarrota. No solo de perder dinero, sino de perder la empresa que había construido durante 20 años. La decisión que tuvo que tomar fue brutal: despedir al 20% de la plantilla. Gente que había trabajado con él durante años, que entendía la misión, que había ayudado a construir la cultura de la empresa. Tuvo que llamar a cada persona personalmente para explicarles por qué los estaba despidiendo. Fueron las conversaciones más difíciles de mi vida, recuerda Avon. No era solo despedir empleados, era admitir que había perdido el rumbo. Esa crisis lo forzó a hacer algo que había estado evitando: definir realmente qué era Patagonia y qué no era. Pilas. Definir realmente qué era Patagonia y qué no era. Junto con su equipo senior, los que quedaron después de los despidos, se encerró durante 3 días en una cabaña en Big Sur para definir la misión de la empresa. No querían crear otro statement corporativo genérico, querían responder una pregunta fundamental: ¿por qué existía Patagonia? La respuesta que encontraron fue simple pero radical: estamos en el negocio de salvar nuestro planeta hogar. Estamos en el negocio para salvar nuestro planeta, nuestro hogar. No, aquí, no, vender ropa outdoor. Voy a repetir aquí que me enredé un poquito. Estamos en el negocio para salvar nuestro planeta, nuestro hogar. No en vender ropa outdoor, no en ser la marca líder en deportes de aventura, salvar el planeta. Todo lo demás, los productos, el marketing, las decisiones de contratación, las alianzas comerciales tenían que pasar por ese filtro. Si una decisión ayudaba a salvar el planeta, la tomaban. Si no ayudaba, no la tomaban. Pilas ahí, se volvió radical en esas decisiones con esa misión y ese propósito principal de salvar al planeta, de cuidar el hogar. Esa claridad filosófica los llevó a tomar decisiones que desde fuera parecían comercialmente suicidas. Comenzaron a usar solo algodón orgánico, aunque costara 3 veces más que el convencional. Empezaron a reciclar botellas plásticas para hacer sus chaquetas de fleece, aunque el proceso fuera más complicado y menos rentable. Crearon un programa llamado 1% for the Planet, donde se comprometían a donar el 1% de sus ventas, no utilidades, sino ventas a organizaciones ambientales. No era un programa de marketing, era un impuesto autoimpuesto para financiar causas en las que creían. La reacción de Wall Street fue predecible. Los analistas dijeron que estaban locos, que ninguna empresa podía ser rentable con esos costos adicionales. Pero algo extraordinario sucedió. Los clientes no solo no se fueron, sino que llegaron más clientes. Gente que nunca había considerado comprar ropa outdoor comenzó a comprar Patagonia porque representaba algo en lo que creían.
Miren cómo la marca o cómo el producto como tal empieza a trascender y se empiezan a alinear más los consumidores con esa filosofía, con esos principios de marca. Para 1995, Patagonia no solo había salido de la crisis, sino que era más rentable que nunca. Habían demostrado algo que los libros de negocios decían que era imposible, que hacerlo correcto podía ser más rentable que hacerlo fácil. Yvon había aprendido la lección más importante de su vida empresarial. El crecimiento sin propósito es cáncer. El crecimiento con propósito es vida. Sexto capítulo, muchachos. La campaña que rompió todas las reglas del marketing. Black Friday 2011, el día más importante del año para el retail estadounidense. Millones de personas hacen fila desde la madrugada para conseguir ofertas. Imagínense esas filas de Black Friday. Los centros comerciales se convierten en campos de batalla donde la gente literalmente pelea por televisores y zapatos. Y en medio de esta locura consumista, The New York Times publica un anuncio de página completa que hace que todos en Madison Avenue escupan su café de la mañana. Es una fotografía simple de una chaqueta Patagonia R2, su fleece más popular, pero encima, en letras gigantes y negritas, dice algo que ninguna empresa había puesto nunca en un anuncio. Don't buy this jacket. No compren esta chaqueta. Debajo un texto que explicaba que fabricar esa chaqueta había requerido 135 litros de agua, generando 20 libras de CO2 y producido casi el doble de peso en desperdicios. El mensaje era claro. Antes de comprar algo nuevo, piensa si realmente lo necesitas. Los ejecutivos de otras empresas pensaron que Yvon finalmente había perdido la cordura. ¿Qué empresas pagan $200,000 por un anuncio para decirle a la gente que no compre sus productos? Imagínate la locura y lo irreverente que es este personaje. Impresionante esta campaña. Pero esa campaña no había surgido de una junta de marketing, había surgido de algo mucho más profundo, la incomodidad genuina de Yvon con el consumismo desmedido. Me molestaba ver que nuestra ropa se había vuelto una declaración de estilo en lugar de una herramienta funcional, explicaría después. Gente comprando chaquetas de $400 para usarlas en el metro de Nueva York. Eso no era para lo que las habíamos diseñado. La campaña Don't Buy This Jacket fue el lanzamiento público de algo más grande, el programa de Warmwear. La idea era simple pero revolucionaria. Patagonia se haría cargo del ciclo completo de vida de sus productos. Digamos que es algo que ahorita se ha popularizado un poco más. Pero imagínate, en esa época todavía hablar de que las marcas se encargaran del ciclo completo de sus productos. Si tu chaqueta Patagonia se rompía, ellos la reparaban gratis. No importaba qué tan vieja fuera, no importaba si la habías comprado usada, no importaba si el daño había sido por uso normal o por accidente. Si se podía reparar, ellos la reparaban. Si no se podía reparar, te daban crédito completo para comprar algo nuevo y ellos reciclaban el material de la chaqueta vieja. Incluso crearon un mercado de segunda mano donde vendían productos Patagonia usados, reparados y con garantía. Una chaqueta que originalmente costaba $300 nueva, la podías conseguir usada por $150 completamente funcional. Los CFOs de todas las empresas de retail dijeron que era imposible. ¿Cómo podía ser rentable si estabas activamente disuadiendo a la gente de comprar productos nuevos? Pero Yvon había calculado algo que ellos no entendían. El costo real de un cliente insatisfecho versus el valor de un cliente leal de por vida. Voy a repetir esa parte. Yvon había calculado algo que ellos no entendían. El costo real de un cliente satisfecho versus el valor de un cliente leal de por vida. El costo real de un cliente insatisfecho versus el valor real de un cliente real y leal de por vida. Cada chaqueta que reparaban gratis les costaba entre $15 y $30 en mano de obra y materiales. Pero el cliente que recibía esa reparación se convertía en un evangelista de la marca. No solo compraba más productos Patagonia en el futuro, sino que le recomendaba a sus amigos que hicieran lo mismo. Más importante aún, esa política atraía exactamente al tipo de cliente que Yvon quería. Gente que valoraba la calidad sobre la cantidad, la función sobre la moda, la durabilidad sobre la obsolescencia programada. Los resultados fueron inmediatos.
El año después de lanzar Don't Buy This Jacket, las ventas de Patagonia crecieron un 30%, no a pesar de la campaña, sino por la campaña. La gente empezó a comprar Patagonia porque confiaban en que no la estaban tratando de estafar. Sabían que si Patagonia está dispuesta a perder una venta para hacer lo correcto, también estaban dispuestos a hacer un producto que realmente valiera la pena. Pero quizás el impacto más profundo fue interno. Los empleados de Patagonia se sintieron orgullosos de trabajar para una empresa que ponía sus principios por encima de sus ganancias. La rotación de personal bajó dramáticamente, la productividad subió. Era la primera vez en mi carrera era la primera vez en mi carrera que me sentía completamente alineado con mi empleador. Diría después Casey Sheenan, quien era CEO de Patagonia en esa época. No teníamos que fingir que estábamos salvando el mundo, realmente estábamos tratando de hacerlo. Vamos a hacer aquí una reflexión con esta pregunta. ¿Qué pasaría si tu próxima campaña publicitaria fuera completamente honesta sobre los costos reales de tus productos o servicios? ¿Crees que eso sería bueno o malo para tu negocio? Yo siento que cada vez, sobre todo en este mundo tan digitalizado y tan artificial, la honestidad, la realidad suele ser muy apreciada y muy valorada por los consumidores. Y siento que cada vez más esa honestidad es lo que va a marcar la parada de las empresas que funcionan y las que no. Pienso yo. Séptimo capítulo. El día que regaló 3.000 millones de dólares. Septiembre 14 de 2022. Yvon Chouinard, a los 83 años, está sentado en su oficina en Ventura mirando documentos legales que representan el momento más importante de su vida empresarial. Después de 49 años construyendo Patagonia, está a punto de regalarla. No venderla, no pasársela a sus hijos, regalarla. 3.000 millones de dólares transferidos a una causa: combatir el cambio climático. Pero esta decisión no había surgido de la nada. Había sido el resultado de 2 años de conversaciones intensas con su familia, sus abogados y sus asesores financieros sobre una pregunta que le obsesionaba: ¿cómo garantizar que Patagonia siguiera siendo Patagonia después de que él ya no estuviera? La opción obvia era vender la empresa. Los banqueros de inversión le habían dicho que podía conseguir fácilmente 5.000 millones, tal vez más. Podía quedarse con todo ese dinero y donar lo que quisiera a causas ambientales. Pero Yvon sabía lo que pasaba cuando las empresas con misión se vendían a corporaciones tradicionales. Había visto cómo Ben & Jerry's perdió su alma después de ser vendida a Unilever. Había visto cómo The Body Shop cambió completamente su filosofía después de ser adquirida por L'Oréal. No importa qué promesas hagan los compradores, le dijo a su familia. Eventualmente, la presión por maximizar ganancias va a ganar y Patagonia se va a convertir en otra empresa de fast fashion con un logo de montañas. ¡Wow! Este man es impresionante. La segunda opción era hacer la empresa pública, vender las acciones en bolsa de valores. Esto le daría a la familia liquidez sin perder control operativo. Pero Yvon había visto lo que pasaba a las empresas públicas: la presión por entregar resultados trimestrales, las juntas con accionistas preguntando por qué se están desperdiciando dinero en causas ambientales, los analistas de Wall Street que no entendían por qué preferirían usar materiales más caros cuando había opciones más baratas disponibles. El mercado de valores es fundamentalmente incompatible con lo que somos, concluyó. No puede servir al planeta y servir a Wall Street al mismo tiempo. La tercera opción, para mantener la empresa en la familia: pasar el control a sus hijos Fletcher y Claire, que habían crecido entendiendo los valores de Patagonia. Pero después de largas conversaciones, todos estuvieron de acuerdo en que esta tampoco era la opción correcta. Fletcher y Claire tenían sus propias pasiones y carreras. Obligarlos a dedicar su vida a administrar una empresa por lealtad familiar no era justo para ellos ni para Patagonia. Wow, mira eso, qué tan interesante. Cómo dentro de una familia que tiene la posibilidad de continuar ese legado de una empresa gigante, también priorizan sus principios, sus proyectos de vida y toman la decisión de que sus hijos realmente no eran las personas idóneas para tomar esta empresa porque tenían sus propios caminos. Fue durante una caminata por los acantilados cerca de su casa que Yvon tuvo una epifanía. ¿Qué tal si no tenía que elegir entre mantener la empresa y donar su fortuna? ¿Qué tal si podía hacer ambos? La solución que diseñó con sus abogados era compleja pero elegante. El 2% de las acciones de Patagonia, lo que le daba a la familia control votante, fue transferido a un trust político llamado Patagonia
Purpose Trust. El otro 98% fue donado a una organización sin fines de lucro llamada Holdfast Collective. En términos prácticos, esto significa que la familia Schwiner mantiene el control operativo de Patagonia para asegurar que siga siendo fiel a su misión, pero todas las ganancias que no se reinvierten en el negocio van directamente a combatir el cambio climático. El día del anuncio, Yvon publicó una carta abierta que comenzaba así: la Tierra es ahora nuestra única accionista. Repito, la Tierra es ahora nuestra única accionista. La reacción fue inmediata y polarizada. Los medios financieros dijeron que era una movida publicitaria sofisticada. Los activistas ambientales lo llamaron el regalo más grande en la historia de la lucha contra el cambio climático. Los competidores dijeron que era imposible que fuera genuino. Pero para quienes conocían a Yvon, la decisión tenía perfecto sentido. Era la conclusión lógica de 65 años de tomar decisiones basadas en principios en lugar de ganancias. No me considero un filántropo, dijo en una entrevista después del anuncio. Los filántropos donan dinero que les sobra. Yo les estoy dando la empresa a la causa para que fue creada. Yo les estoy dando la empresa a la causa para la que fue creada. El impacto fue inmediato. En los primeros 6 meses después del anuncio, Holdfast Collective recibió 100 millones en ganancias de Patagonia, dinero que se destinó inmediatamente a organizaciones trabajando en protección de tierras salvajes, energía renovable y justicia climática. Pero quizás el impacto más importante fue el mensaje que envió a otros empresarios. Es posible construir una empresa exitosa sin traicionar tus valores. Es posible crecer sin vender tu alma. Es posible hacer dinero haciéndolo bien. Mira esta frase, qué tan importante este párrafo. Quizá el impacto más importante fue el mensaje que envió a otros empresarios. Pilas aquí, muchachos, oído. Es posible construir una empresa exitosa sin traicionar tus valores. Es posible crecer sin vender tu alma. Es posible hacer dinero haciéndolo bien. Impresionante este, mano, impresionante. Capítulo 8. El hombre detrás del mito. Si conoces a Yvon Chouinard en persona, la primera cosa que nota es que no parece un CEO de una empresa de 3.000 millones de dólares. A los 85 años, según quienes lo conocen, sigue usando la misma chaqueta Patagonia que compró hace 15 años. Maneja un pickup Toyota del 2005 y con más de 200.000 millas. Su oficina en Ventura parece más el estudio de un artesano que la sede de una corporación. Herramientas de escalada colgadas en paredes, fotografías de montaña en lugar de gráficas de ventas, una tabla de surf apoyada en la esquina. Nunca he querido ser CEO, ha dicho en múltiples entrevistas. Preferiría estar pescando, pero alguien tiene que asegurarse de que esta cosa no se convierta en lo que odiamos. Esa incomodidad con el poder corporativo ha definido la cultura de Patagonia desde el principio. No hay espacios de estacionamiento reservados para ejecutivos. No hay oficinas privadas con vista al océano mientras los empleados se sienten en cubículos. No hay comedores ejecutivos separados. Según múltiples reportajes, Yvon insiste en que todos, desde él hasta el empleado más nuevo en el almacén, coman en la misma cafetería. Y no cualquier cafetería, una que sirve comida orgánica preparada por chefs que se toman en serio tanto la nutrición como el sabor. Si vas a pedirle a la gente que pase 8 horas al día aquí, lo mínimo que puedes hacer es alimentarlos bien, ha explicado Yvon. Pero quizás el detalle más revelador sobre Yvon es cómo pasa sus días. Según empleados de la empresa, 3 veces por semana sigue yendo al taller donde se reparan los productos de Patagonia. No para supervisar, sino para trabajar con las manos, reparando cremalleras, cosiendo parches, arreglando lo que se puede arreglar. Es donde mejor entiendo nuestros productos, ha explicado en múltiples entrevistas. Si una cremallera se rompe consistentemente después de 6 meses, no necesito un reporte de 20 páginas para saberlo, lo veo aquí. Esa conexión directa con el producto ha mantenido a Yvon conectado con lo que muchos fundadores pierden cuando las empresas crecen, la razón original por la que empezaron. Sus empleados, en entrevistas anónimas, dicen que es exigente pero justo, que no tolera la mediocridad, pero tampoco castiga los errores honestos, que puede ser brutalmente directo cuando algo está mal, pero también es el primero en reconocer cuando algo está bien. Yvon no te va a decir que hiciste un buen trabajo, contó una empleada que ha trabajado en Patagonia durante 12 años en un reportaje de Outside Magazine. Pero si algo está mal hecho, lo vas a saber inmediatamente. Eso te hace mejor en lo que haces.
La otra cosa que define a Ivonne, según quienes han tratado con él o han trabajado con él, es su relación con el tiempo. En una industria obsesionada con crecimiento acelerado y resultados trimestrales, él piensa en décadas. Las montañas han estado aquí por millones de años, ha dicho. Van a estar aquí millones más. Nuestros problemas ambientales también van a tomar generaciones en resolverse. No puedes arreglar el cambio climático con una campaña de marketing. Esa perspectiva a largo plazo es lo que le ha permitido tomar decisiones que en el corto plazo parecen comercialmente irrazonables, pero que en el largo plazo han demostrado ser las más inteligentes. En una entrevista reciente con Harvard Business Review, cuando le preguntaron qué consejo le daría a emprendedores que están empezando, su respuesta fue típicamente directa. Empieza con un problema real que tú tienes y quieres resolver. Pilas a esto. Empieza con un problema real que tú tienes y que sabes resolver. No trates de crear necesidades que no existen y nunca comprometas lo que crees que está bien para hacer dinero más rápido, porque una vez que empiezas a hacer excepciones, nunca paras. Muchachos, este párrafo es oro puro. Escuchen esto. Empieza con un problema real que tú tienes y que sabes resolver. No trates de crear necesidades que no existen. Nunca comprometas lo que crees que está bien para hacer dinero más rápido, porque una vez empieces a hacer excepciones, nunca paras. Aquí quiero hacer una reflexión y es a través de una pregunta que les quiero hacer y es, ¿qué compromisos hemos hecho en nuestros negocios que quizás sabíamos que no están bien, pero que los justificamos porque eran necesarios para crecer? Quiero que pienses un momento en eso. ¿Qué compromisos hemos hecho en nuestros negocios que sabíamos que no estaban bien, pero que los justificamos en que eran necesarios para crecer? Capítulo 9, o más bien, ¿qué capítulo? Lo que nos deja esta historia. Si tuviera que quedarme con una sola lección de la vida de Yvon Chouinard sería esta. La coherencia es la estrategia comercial más poderosa que existe. No coherencia como eslogan de marketing, coherencia como práctica diaria, coherencia como filtro para todas las decisiones importantes que tomas en tu empresa. Yvon nunca se levantó un día y decidió crear una empresa de 3.000 millones de dólares. No, se levantó cada día y decidió ser coherente con quien era y lo que creía. Las ganancias fueron una consecuencia de esa coherencia, no su objetivo final. Y esto va contra todo lo que nos enseñan en las escuelas de negocio. Nos dicen que primero defines tu mercado objetivo, después desarrollas productos para ese mercado, después creas mensajes para vender esos productos. Y este man hizo exactamente lo contrario. Primero definió quién era y qué creía, después creó productos que reflejaran esos valores y después atrajo a clientes que compartían esos valores. La segunda lección es sobre el tiempo. Pilas a estos muchachos. Vivimos en una cultura empresarial obsesionada con hacer escalada rápido, con crecer a costa de lo que sea. Crecer o morir, con disrumpir industrias. Yvon nos muestra que hay otro camino, ¿sí? Crecer de forma sostenible a un ritmo que puedas controlar con una calidad que puedas mantener. Repito esto. Yvon nos muestra que hay otro camino. Crecer de forma sostenible a un ritmo que puedas controlar con una calidad que puedas mantener. ¿Habría podido hacer Patagonia más grande, más rápido? Por supuesto. ¿Habría sido la misma empresa? Definitivamente no. La tercera lección es sobre la relación entre propósito y rentabilidad. Durante décadas nos han dicho que son incompatibles, que hacer el bien es un lujo que solo pueden darse las empresas que ya son exitosas. Yvon demostró que es exactamente al revés. Tener un propósito claro y genuino es lo que hace exitosas a las empresas en el largo plazo. Cuando tus clientes confían en que no los estás tratando de engañar, cuando tus empleados sienten que están trabajando por algo más grande que un cheque, cuando tus proveedores saben que eres serio con tus compromisos, todo se vuelve más fácil. No necesitas gastar fortunas en marketing porque tus clientes hacen marketing por ti. No necesitas ofrecer salarios exorbitantes porque la gente quiere trabajar contigo. No necesitas supervisar cada detalle porque todos entienden hacia dónde van. Muchachos, mire qué tan importante es eso de tener un propósito claro en nuestro negocio, porque empieza a haber una cultura en torno a ese propósito que se alinea hacia ese propósito, hacia esos principios, y la gente no solamente está ahí porque le estás pagando un cheque X, sino que están dispuestos a ponerle en alma porque
se alinean con esos principios, están alineados con lo que ellos piensan como personas y empieza a haber una cultura empresarial arrasadora. Mira qué tan importante esto. La relación entre el propósito y la rentabilidad. Ahora quiero, ya para este momento final, que hagamos algo juntos y es que te quiero proponer 3 preguntas sobre tu propio negocio. Y quiero que te tomes el tiempo de responderlas, que te dediques un espacio, puede ser ahorita más tarde, mañana, para pensarlas de verdad. La primera pregunta es quizás la más importante que te quiero hacer y es, ¿cuál es tu línea en la arena? ¿Cuál es esa línea en la arena? Y me refiero a ese principio que no vas a negociar sin importar cuánto dinero esté sobre la mesa. Ivonne trazó su línea cuando decidió dejar de vender pitons porque estaban dañando la montaña. ¿Cuál es tu línea? ¿Cuál es esa línea que tú no estás dispuesto a cruzar porque quizás va en contra de tus principios, de tu filosofía, de tus ideales? Puede ser sobre calidad, por ejemplo. No voy a usar materiales baratos que hagan que mi producto falle. Puede ser sobre el trato a los empleados, por ejemplo. No voy a pedir a mi gente que trabaje fines de semana, excepto en verdaderas emergencias. O puede ser incluso sobre la honestidad. Nunca voy a prometer algo que sé que no puedo entregar. No importa cuál sea, pero sí importa que la tengas y que la comuniques claramente a tu equipo, a tus clientes y a ti mismo. Pilas pues, primera pregunta, ¿cuál es tu línea en la arena? La segunda pregunta, que menciones una cosa específica que puedas hacer en los próximos 30 días para que tu producto o servicio sea más honesto. Menciona un elemento que puedas hacer en los próximos 30 días para que tu producto o servicio sea más honesto. No más bonito, no más llamativo, no más viral, más honesto. Puedes cambiar la descripción en tu página web para explicar realmente para qué sirve tu producto y para qué no. Puedes crear un proceso de feedback directo con tus clientes para entender qué no está funcionando. Puedes ofrecer una garantía real que demuestre que confías en lo que vendes. Y la segunda pregunta, que menciones algo específico que puedas hacer en los próximos días para que tu producto o servicio sea más honesto. Y la tercera pregunta, quizás la más difícil, dice así, ¿estás dispuesto a crecer más lento para crecer mejor? Voy a repetirla, ¿estás dispuesto a crecer más lento para crecer mejor? Ivonne puede haber hecho Patagonia más grande, más rápido si hubiera aceptado dinero de inversionistas, si hubiera comprometido calidad por volumen, si hubiera puesto ganancia por encima de principios y eligió no hacerlo. Y esa decisión es lo que hizo a Patagonia especial. ¿Estás dispuesto a rechazar esa oportunidad de crecimiento rápido si viene con compromisos que no te gustan? ¿Estás dispuesto a decirle no a ese cliente grande por sus demandas? ¿A ese cliente grande si sus demandas van contra lo que crees? ¿Estás dispuesto a mantener tu equipo pequeño si eso significa mantener tu cultura intacta? Pilas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas, pero sí hay respuestas honestas y respuestas que nos decidimos para sentirnos mejor, que nos decimos para sentirnos mejor. Ahora, la invitación es que se permitan escribir sus respuestas. No necesariamente las tienes que compartir, pero sí que las escribas, que las interiorices, que te las preguntes, que te cuestiones. Y dentro de 6 meses puedes volverlas a leer. Puedes tomar esa hojita donde vas a escribirlo, o esa nota en el celular, en el compu donde vas a escribirlas, que te sirva como un recordatorio y de ver si realmente lo que estás haciendo hoy o lo que estás haciendo durante este tiempo es coherente con lo que escribiste hoy. Listo, porque al final, como nos enseña la historia de ese personaje, de Ivonne Schwinner, la coherencia entre lo que dices y lo que haces es lo único que realmente importa en los negocios. Pilas, la coherencia entre lo que dices y haces es lo único que realmente importa en los negocios. Todo lo demás, el marketing, las estrategias, las proyecciones financieras, es solo ruido. Y ahora para terminar, muchachos, quiero hacer este cierre relacionado a la historia de Ivonne Schwinner que no terminó el día que regaló su empresa. Esa historia sigue despertándose cada mañana, sigue yendo a pescar, ese man sigue reparando productos en el taller de Patagonia. ¿Por qué? Porque para él nunca se trató de construir una empresa. Imagínate cómo no se trata de hacer un negocio, de crecer un negocio, sino cómo eso también va totalmente alineado con lo que hacemos, con lo que disfrutamos, con nuestras pasiones, ¿sí? Porque para él nunca se trató de construir una empresa, se trató de vivir coherentemente. Y esa tal vez es la lección más importante de todas, que el éxito real no se mide en números de ventas o evaluaciones de empresas, se mide en la distancia entre quien dice que eres y quien realmente eres cuando nadie te está viendo. Ivonne cerró esa distancia y por eso
65 años después de forjar su primer pitón en el garaje de sus padres, sigue siendo exactamente quien fue siempre, un tipo que ama las montañas y quiere hacer las cosas bien. Ahora, si este episodio te hizo pensar diferente sobre tu propio negocio, compártelo con alguien que esté construyendo algo, con otro emprendedor, con otro empresario como tú. A todos ustedes, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de hoy, a explorar un poco esa vida extraordinaria de Yvon Chouinard y esperamos vernos en un próximo episodio.